había planteado desde el gobierno, desde el Poder Ejecutivo, y que a partir del año 2021, en el cual comenzamos ese debate, en primer lugar comenzamos el debate conjuntamente con la Cámara de Diputados, y comenzó ahí toda una serie de reuniones. Quiero agradecer la presencia conjunta de las comisiones de reforma del Estado, en su presidenta Mercedes Ruz, la senadora Mercedes Ruz, también a la Cámara de Diputados que han venido y que además estaba invitada a la Comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales de Diputados a través de su presidente Jorge Difonso, quien iba a tratar de estar, creo que no sé si había Zoom, un link de Zoom, iba a tratar de estar, pero por razones de agenda no podía, pero sí estaban invitados todos los diputados y senadores que además hoy están presentes acá y le agradezco la presencia. La doctora María Gabriela Ábalos, muchas gracias. Quiero decir que... ¿Querés que me presente yo? Dale, cómo no. Vamos a hacer una presentación desestructurada, de la cual ella se va a encargar absolutamente de exponer. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Tenés la palabra y tenés para poner todo lo que... Muy buenos días. Les agradezco infinitamente que me hayan invitado, porque quienes nos dedicamos como yo al derecho constitucional, esto para mí es como el día, porque de alguna forma llevo 31 años de docente, no saquen cuentas por favor, 31 años de docente de derecho constitucional, y de alguna manera vincularme concretamente como hoy con los hacedores de las leyes y sus asesores es como el momento de todo profesor de la materia. Entonces les agradezco que me permitan compartir. Presentación rápida. Les dije, 31 años como docente de Derecho Constitucional en la Universidad de Mendoza y en la Universidad Nacional de Cuyo. Y desde el año 2000 me desempeño como juez en la provincia de Mendoza. Pasé también por la Cámara de Senadores a la hora del acuerdo y antes de ello por el concurso ante el Consejo de la Magistratura. Esos son entonces mis 3 empleos desde hace, todos estos años que verán ustedes. Y este paso por el Poder Legislativo en relación a reformas constitucionales, les cuento que lo vengo haciendo a lo largo de estos 30 años, porque integro el Instituto Argentino de Estudios Constitucionales y Políticos, que con Dardo Perejilú a la cabeza, siempre el instituto fue invitado por esta legislatura cada vez que se debatió un proyecto de reforma. O sea que de alguna forma o de alguna manera me siento, parte de cualquier proceso de reforma, atento a haber tenido la participación desde el instituto. Como quisiera abrir este diálogo, ¿no? Solamente les voy a pedir que algunas pinceladas de los temas constitucionales puedo aportar, pero lo interesante sería que conversemos. Lo interesante sería que ustedes pregunten o de alguna manera hagan los planteos de los desafíos que este proyecto tiene o que el proyecto que fuere, porque en este caso puntual ustedes van a empezar o van a continuar los debates, pero este proyecto no está cerrado en términos de ya encontrarse plasmado en una ley. Por lo tanto, este es el momento, me parece, para armar un diálogo con los que de alguna forma podemos opinar sobre el tema. Segunda aclaración, mi mayor respeto a los legisladores, a ustedes, porque ustedes son los hacedores de esto. Los que podamos venir, o personalmente yo, solamente podemos dar alguna opinión, quizás, con la cual no coincidan. Espero que no sea opinión sin fundamento. Es lo único que ustedes me deberían pedir a mí. Fundamento, aunque no coincidamos con las consideraciones que haga. Pero el mayor respeto hacia los legisladores, hacia ustedes, porque son los que efectivamente van a terminar de diagramar la norma que reforme la Constitución. Así que desde ese humilde lugar que estoy yo, que es simplemente dar alguna opinión, mi deferencia hacia el Poder Legislativo, que son los verdaderos hacedores de este tema. ¿Cómo abrimos el diálogo? Se me ocurren algunos elementos de diálogo para disparar en ustedes la participación. Primero y principal, nuestro orgullo de mendocinos desde el punto de vista institucional. Porque Mendoza tiene
desde su primer texto constitucional en 1854, de qué sentirse orgulloso. Ustedes saben que fuimos la primera provincia argentina que envió su constitución al Congreso de la Nación para que la aprobara. ¿Se acuerdan que el texto constitucional histórico decía que las provincias tenían que enviar sus constituciones al Congreso? Primera provincia que cumple, Mendoza. En base a un proyecto de Alberdi, que fue tan importante esa primera constitución que fue seguida por muchas provincias argentinas. O sea que primer elemento de súper orgullo para los mendocinos, fuimos los primeros en el puntapié inicial de dictar una constitución. Constitución que ya en 1854 tenía elementos sumamente importantes que quizás uno por ahí se olvida. Por ejemplo, en aquella constitución del siglo XIX, Alberdi le había dado al municipio un rol preponderante. ¿Saben qué funciones tenía aquel municipio alberdiano? El manejo del agua, porque todavía no teníamos la descentralización de irrigación, el manejo de la educación primaria, porque todavía no teníamos la Dirección General de Escuelas, y la justicia de paz. Fíjense la concepción de descentralización del poder de ese momento. Y si seguimos en el orgullo constitucional mendocino, supimos darnos un texto constitucional a fines del siglo XIX. En 1894 empezamos a discutirlo, sancionamos a principios de 1895, donde sentamos las bases de muchas instituciones que hoy nos acompañan. Por ejemplo, Departamento General de Irrigación. Somos pioneros, que tiene mucho que ver con nuestra realidad, obviamente, geográfica, climática, con nuestro desierto, pero fuimos pioneros en pensar el manejo del agua separado del manejo del poder político. De forma tal que no pudiera el gobernador de turno tener en sus manos al mismo tiempo el agua, imagínense para Mendoza, zona desértica, el manejo del agua, el gobernador del agua, el poder que tiene, y el gobierno político. Además, en ese texto de fines del siglo XIX también pensamos lo mismo con la educación, que la educación primaria no quedara también en manos del mismo Poder Ejecutivo provincial, y pensamos en una Dirección General de Escuelas. Y también en materia de municipalidades o de descentralización municipal, a fines del siglo XIX, ya diagramamos el modelo de municipio, departamento, como hoy aún subsiste. Entre paréntesis, importante crítica, digo yo, para la reflexión habría que hacer sobre ese modelo municipal. Después, si quieren, volvemos. Seguimos con motivos de orgullo en Mendoza. Nuestra gran Constitución de 1916. La que hoy tenemos y que de alguna manera hace 100 años que venimos planteándonos de qué manera la revisamos. Pero modelo para el país, principio del siglo XX, por ejemplo, con el reconocimiento de derechos sociales. Ustedes saben que ese artículo que todavía tenemos, 44, y ese artículo 45, con el reconocimiento de la jornada limitada de trabajo, con el reconocimiento del descanso dominical o una vez cada 7 días, con la protección del trabajo de mujeres y de niños menores de 18, 1916. Fuimos pioneros y nos adelantamos a lo que un año después, 1917, en México vamos a tener la primera constitución, obviamente a partir de esa configuración de derechos sociales. Pero Mendoza ya lo tenía en 1916. ¿Qué quiero mostrarles? Que nuestros textos constitucionales, incluso el vigente, ha servido como modelo y sirve como nota de orgullo para los mendocinos en términos de avanzada. A ese texto de 1916 podemos ponerle otras perlitas. Ustedes sabían que en el texto originario del 16 estuvo muy bien pensado la descentralización del poder y la distribución en términos de no hacer coincidir el mandato del gobernador con el mandato del intendente. Fíjense qué interesante en términos de evitar por ahí concentración del poder. De hecho, en ese momento el intendente se elegía de entre los concejales. Era un par entre los concejales, no con elección directa. En el medio tuvimos nuestras reformas. Otro elemento de orgullo mendocino, nuestra Constitución debatida en 1948. Ustedes saben, y lo tienen en el Salón de los Pasos Perdidos, el monumento, el recordatorio de nuestra Constitución de 1949, pero les recuerdo algunos detalles interesantes mendocinos. Debatimos nuestro texto con notas sociales adicionales a las del 16 en 1948. Fíjense, concomitante con el debate de la reforma nacional. Sancionamos nuestro texto mendocino con nuestros convencionales constituyentes el 4 de marzo de 1949.
El texto nacional de 1949 se aprobó el 11 de marzo. Me van siguiendo. Primero Mendoza, después el texto nacional. ¿Y qué ocurrió en ese texto nacional? Por eso Mendoza tiene 2 constituciones de 1949. 2, no una, 2. Tenemos la nuestra, debatida por nuestros convencionales constituyentes en el 48, y cuando se sanciona la Constitución Nacional de 1949, el 11 de marzo, por cláusula transitoria, entre paréntesis, nota a pie de página, que merecería críticas del derecho constitucional, que si quieren después se las comento, por única vez esa Constitución Nacional habilitaba a las legislaturas provinciales a transformarse en convención constituyente para reformar sus constituciones provinciales. ¿La van siguiendo? Algo que en la Constitución de Mendoza no está previsto. Lo que está previsto es que la Constitución de Mendoza se reforma por ustedes, por legislativo declara necesidad de reforma, y luego convención constituyente. En el medio, al electorado se le pide que opine y que también dé su ok. Pero en aquella Constitución Nacional del 49 se introduce esta habilitación que, como les digo, merece reproches constitucionales porque se supone que la autonomía provincial es la que define cuándo y de qué manera reforma su constitución. Pero hete aquí que gracias a esa habilitación la legislatura de Mendoza se transformó en convención constituyente y en junio del 49 sancionamos el segundo texto mendocino del 49. Dicho sea de paso, mi abuelo paterno era legislador en ese momento, entonces fue convencional constituyente de la segunda Constitución del 49. Pero fíjense el elemento interesante mendocino. Nuestra primera Constitución que se sanciona antes de la nacional. O sea, que si de impronta de derechos sociales se habla, Mendoza tiene nuestro antecedente desde el principio del siglo XX y nuestro antecedente en la década del 40 debatido y discutido por nuestra Convención Constituyente. ¿Y qué pasó con el retorno a la legalidad institucional? En 1983, retorno de la democracia, las provincias argentinas comienzan a plantearse las reformas de sus textos constitucionales, antes que la nación lo hiciera con la reforma del 94. Inicia el puntapié inicial de reformas constitucionales provinciales, lo da San Juan en abril de 1986. Y a San Juan le siguen 13 provincias más que reforman sus constituciones antes del 94. ¿Qué logran estas reformas constitucionales? Fíjense que antes que la nación lo dijera, las provincias entienden, estudian, interpretan que el derecho constitucional de fines del siglo XX era un derecho constitucional en el mundo occidental, enriquecido por los derechos humanos desde la visión internacional. Acordémonos, después de la Segunda Guerra Mundial, la creación de organizaciones internacionales con pactos, declaraciones, convenios que pretendieron abroquelar a las naciones, por lo menos del mundo occidental, para evitar futuras violaciones de derechos humanos. Entonces, las provincias argentinas toman la impronta, que de hecho tiene que ver con constituciones de otros países, por supuesto que lo hicieron antes, e introducen en sus textos derechos, garantías, que podríamos denominar de una tercera generación de derechos, derechos que tienen que ver con la internacionalización de los derechos humanos. Además, las provincias argentinas piensan en el diagrama del poder. Muchas de ellas incluyen los consejos de las magistraturas en relación al Poder Judicial. Muchas de ellas avanzan en el debate sobre reelecciones sí o reelecciones no. Muchas tuvieron, hay que ser honestos, muchas reformas constitucionales en ese momento tuvieron como primer objetivo no los derechos humanos, sino la reelección de los gobernadores que en ese momento propulsaban la reforma. Sin perjuicio de ello, el lado bueno es que fueron abiertas a introducir todas estas modificaciones en materia de derechos, organización del poder, y por ejemplo, todas ellas, menos Tucumán del 90, introduce la autonomía municipal. ¿Qué le pasó a Mendoza en ese mismo contexto? También tuvimos, con el gobernador Bordón, también tuvimos la misma iniciativa de sumarnos a la ola reformista del derecho público provincial e impulsamos también una reforma constitucional provincial, que si en ese momento hubiese prosperado, hoy ustedes estarían hablando de alguna otra reforma nueva, ¿no? Pero ya no del texto originario del 16. ¿Qué pasó en la década del 80? Todos lo saben. Una interpretación jurisprudencial de la Corte Provincial, 1989, interpreta
cómo debe leerse esto de la mayoría del electorado que vota por el sí o por el no a la convocatoria de una convención constituyente, ¿se acuerdan que esta es la segunda parte en el procedimiento de reforma? Ustedes tienen la primera parte, declaración de necesidad de reforma. El electorado tenemos la segunda parte, que es decir, sí o no, y la tercera parte será la convención constituyente. Con ese fallo de la Corte Provincial, interpretando esa mayoría en forma agravada, mayoría de más de la mitad de los inscriptos en el padrón electoral, frenaron en ese momento el proceso de reforma. Y a partir de ese momento volvimos a tener otras iniciativas de reforma constitucional, de más de un artículo, total o parcial, que no terminaron de completar el ciclo reformista. Mientras que las reformas de un solo artículo, ustedes se acuerdan que Mendoza tiene estos dos procedimientos, la reforma de un solo artículo o de enmienda, que tiene a la legislatura como principal protagonista, porque declara la necesidad de la reforma y redacta el nuevo artículo, ha tenido en el electorado mendocino hasta ahora el voto favorable a que esas reformas avancen. Y así reformamos desde la elección directa del intendente, la elección directa del gobernador, los recursos naturales en el artículo primero, el Consejo de la Magistratura, el tema de la no indexación salarial de los jueces en el 2005, hasta la última reforma en relación con los límites a las reelecciones de los intendentes. Me sonrío porque ese artículo se votó en su momento, 10 años después se promulgó. En el medio, interpretación jurisprudencial en el caso Félix. ¿Qué quiero mostrarles como primera introducción para generar el debate? Cada vez que se plantea, o que me han planteado cuando salgo de la provincia, ¿pero por qué Mendoza es tan conservador y no reforma su constitución? Les digo, no, razonamiento equivocado. Mendoza, si vamos a tomar la palabra conservadora como estática en términos de mantenerse en la situación de constitución de principios del siglo XX, les digo, están equivocadísimos. Porque Mendoza siempre ha sido muy abierta a los procesos reformistas y la historia de orgullo mendocino se los demuestra, que hemos ido de avanzada a la hora de reformar nuestros textos. Lo que nos ocurrió con el comienzo de la democracia es la conjunción, bueno, como ocurre siempre, yo les digo solo lo jurídico, la conjunción de una interpretación jurisprudencial en su momento y luego las dificultades de arribar a los acuerdos, que ustedes saben mejor que yo esos temas, pero a lo que voy es que la Constitución exige que para ser reformada, el acuerdo que se debe arribar en esta Casa de las Leyes es un acuerdo amplio, un acuerdo que implique 2/3 de los miembros de cada Cámara, de forma tal de no dejar que mayorías coyunturales pudiesen llevar a cabo una reforma constitucional, sino que se exige lo que un texto constitucional merece, un consenso amplio, pensado no solamente en la coyuntura de quien gobierna hoy, ayer o mañana, sino pensado en la Mendoza de hoy, de mañana y de quizás 100 años. Porque quizás ustedes tienen en sus manos el gran desafío de generar una ley de necesidad de reforma que finalmente el electorado le diga que sí y la convención constituyente concrete con pretensiones de durar hasta el siglo XXII. ¿Visualizan lo que les quiero mostrar? De forma tal de, ¿qué pasa en Mendoza? Mayoría importantísima en la legislatura, aquí, pero luego tiene un aditamento más. La soberanía popular manifestada cada vez que se tiene que expedir sobre la ley de necesidad de reforma o sobre la reforma de un solo artículo. Fíjense que Mendoza es mucho más democrática que otras provincias argentinas. Otro elemento de orgullo mendocino. En otras provincias basta con que se pongan de acuerdo en el poder legislativo, por supuesto, es la representación indirecta, ahí también está, acá está la soberanía popular y la pluralidad. Pero Mendoza es más democrática aún, porque le exige a ustedes, los representantes, que informen y convenzan a los representados para que luego el electorado, conociendo, entendiendo la importancia de la reforma y la proyección hacia el futuro, vote por el sí. De ahí que eso dificulta, de alguna manera, el tránsito de la reforma. En mi opinión, altamente positivo que sea mucho más democrática la Constitución mendocina que otras, pero el desafío es mucho mayor para quienes estamos en el derecho público, porque yo me incluyo en el desafío. Ustedes tienen la responsabilidad de la sanción de la norma, pero los estudiosos del derecho público tenemos la responsabilidad también de contribuir en los procesos al que fuere,
con la información, que es lo que un poco pretendo hacer aquí, contribuir al debate, contribuir al conocimiento, porque sin ese elemento el electorado mendocino muchas veces lo ha demostrado. No entiende bien de qué se trata, además de una cantidad de aspectos, obviamente, de análisis político, pero termina votando tímidamente por el sí o votando por el no, en su caso. Pero ¿qué quiero mostrarles entonces? Que el desafío que tiene Mendoza, comparado con otras provincias, es doble. Representantes que tienen que saber oír la voz de los representados, tienen que saber acordar mayorías y minorías en textos que impliquen para Mendoza presente, medio y futuro de porvenir, y luego eso mismo traducirlo e informar y convencer al electorado. Gracias a esta herramienta de democracia directa, bueno, el procedimiento puede ser un poco más complejo, y de hecho lo hemos visto. Y como final que quiero manifestar, les digo, para abrir el diálogo, creo que un poco la función que tiene nuestro Poder Legislativo en esta instancia de debate del proyecto que fuere es tener claro qué fines y qué objetivos se persiguen. Suena, casi les diría como, bueno, es lógico que se tenga claro, pero si esos fines y objetivos se materializan en la norma, va a contribuir efectivamente a que el electorado interprete. Les pongo ejemplos. Cuando el proyecto que fuere, o este en particular, plantea límites a las reelecciones, por ejemplo, es muy importante que ustedes, los legisladores o los asesores, tengan claro cuál es el objetivo de ese límite. Más allá, como les digo, de análisis políticos que me exceden. Pero desde lo constitucional, el punto de las reelecciones de los mandatos en general tiene que ver con notas republicanas. Entonces, para seguir con el ejemplo, cuando se habla de mandatos sin reelección, o mandatos con reelecciones indefinidas, se plantea, bueno, soberanía popular primero. Si el electorado elige a un funcionario, a un intendente, un gobernador, un legislador, y lo vuelve a elegir, y el funcionario electivo con reelecciones indefinidas pertenece a ese órgano del poder durante décadas, soberanía popular se impone. Pero versus, o al lado de esa nota republicana hay otras notas republicanas. Ustedes dirán, bueno, periodicidad de funciones, pero además de la periodicidad de funciones hay una nota republicana que no nos debemos olvidar, que es la igualdad ante la ley. Las reelecciones no son igualitarias, porque quien ocupa un determinado cargo en un momento determinado y tiene reelecciones indefinidas, en general está en mejores condiciones de competir que quien desde el llano compite con ese funcionario que tiene reelecciones indefinidas, por la visibilidad que le da el cargo, por la visibilidad que le da la gestión, más otros elementos quizás fuera de lo legal. Pero lo interesante en esto es que si el fin a la hora de traducir por qué el límite a las reelecciones es la igualdad ante la ley, que hoy tanto declamamos de la no discriminación y de la igualdad, es clave para defender la herramienta de la límite a las reelecciones. Ustedes verán luego cuál es el límite, por supuesto. Esa razonabilidad final la tiene el Poder Legislativo. Pero defender la limitación a las reelecciones es una herramienta de igualdad. Entonces, dejando el ejemplo, cada una de las cláusulas que ustedes debatan debe tener, en mi opinión, el objetivo claro de la finalidad perseguida, y en función de ello justificarán las medidas adoptadas para. La prudencia política está en manos de ustedes. Es decir, ningún técnico puede venir aquí a darles la fórmula de la felicidad, porque la prudencia política y la razonabilidad y la oportunidad, mérito y conveniencia está en manos de ustedes. Pero lo que es importante es que por ahí los técnicos ayudemos a visibilizar los objetivos, de forma tal que con el objetivo, la igualdad, con el objetivo, la representación plural, con el objetivo, la ampliación de derechos, podamos ir definiendo o debatiendo el contenido de cada cláusula. Si no queda claro el objetivo perseguido, desde el punto de vista constitucional, desde el punto de vista republicano, creo que es mucho más difícil de convencer a la oposición o la oposición al oficialismo, y es mucho más difícil de convencer al electorado. Porque el discurso termina siendo, en mi opinión y con todo respeto, más de una vez un discurso coyuntural. Y esa puede ser una herramienta que haga mucho más lento el proceso de reforma.
porque no quedó claro qué objetivo se busca con cada cláusula. Bueno, abrimos el debate. A ver, preguntas, respuestas, opiniones. Para arrancar muy bien, bueno, pero no he querido ser demasiado larga. Bueno, pero ahora, a ver, abramos el debate. Abramos el debate. Arranco para romper el hielo. Tiene la palabra el senador. Dale, Martín. Bueno, muchísimas gracias, porque además haces dinámico y simpático un tema que algunos lo toman como muy técnico y es algo que permanentemente estamos tratando de transferir a la comunidad, que es algo de todos los días. La Constitución es todos los días, a cada paso y en cada lugar donde nos toca transitar, desde lo familiar, desde lo laboral y ni hablar del Estado de Derecho y de la comunidad. Celebro que estemos charlando y discutiendo este tema, ojalá estuviéramos todos, porque hace falta un acuerdo. En esto sí ya pedimos disculpas por la falta de diálogo, pero yo te iba a hacer dos preguntas, pero justamente no, el debatir es sano, así que como debatimos en familia, debatimos en pareja, debatimos en trabajo, debatimos en comunidad y nosotros somos los representantes para debatir en muchos casos. Así que buenísimo que estemos acá y la verdad que ha sido muy buena la línea histórica y nos has dado una ubicación para aquellos que no somos especialistas del tema, dónde pararnos. Pregunta específica. ¿Qué derechos fundamentales no están contenidos en el actual texto de nuestra Constitución en virtud de su antigüedad o de lo que vos planteabas que vinieron, digamos, fueron de alguna manera incluidos en textos posteriores? Para ser más puntuales, ¿cuáles considerás vos que no están contenidos? Y después me reservo para ver cuál es tu opinión en el tema del equilibrio fiscal, un tema que yo he trabajado mucho, que tiene que ver con qué experiencias has estudiado, visto en otros lugares sobre el tema del equilibrio fiscal como efecto positivo sobre el accionar de los actores económicos y por ende los generadores de empleo en la comunidad. Absolutamente. Gracias. Bueno, como cada tema planteado en relación con cuestiones constitucionales puede tener, y de hecho se los voy a mostrar, una biblioteca que opina de una manera y otra que opina de otra. Un poco el rol que creo que puedo tener es mostrarles ambas perspectivas y ustedes, los legisladores, luego debatirán cuál creen y encontrarán quizás una tercera opción al tema. Entonces la pregunta que hace Martín es la pregunta que se hacen en general todos los reformadores o todos los convencionales constituyentes frente a un nuevo texto. ¿Cabe para una provincia escribir una constitución mendocina que pase a tener 550 artículos o 1000 en su caso? Porque la tentación podría ser bajar todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos, por lo menos los que están en la Constitución Nacional, y ponerse a escribir todos los nuevos derechos. Desde la propia imagen hasta libertad reproductiva y sexual, hasta el derecho que quieran, como la libertad o la igualdad en el deporte, en el acceso al deporte. Entonces, una opción, ustedes dirán, bueno, Mendoza merece incluir en su texto en forma expresa, pero ya les voy diciendo la inflación de artículos que vamos a tener. Les digo, si a mis alumnos les cuesta estudiar los 225 artículos que tenemos hoy, bueno, no me quiero pensar con 1000, pero bueno, finalmente será el texto que estudiaremos. Pero también tienen otra opción como legisladores y el convencional constituyente, que es la opción de interpretar cómo juega una provincia en un país federal. En el contexto de un país federal como el nuestro, el plexo de derechos, el reconocimiento de derechos, garantías, principios, nos viene dado desde la Constitución Nacional. De hecho, cualquier argentino que viva en La Quiaca o que viva en Ushuaia, formalmente hablando, después entramos si quieren en el ámbito de la realidad, pero formalmente hablando, gozamos de los mismos derechos que la Constitución Nacional y después del 94, todos los instrumentos internacionales sobre derechos humanos que incorpora y que sigue incorporando la Argentina, reconoce. De ahí que el texto mendocino podría tener un artículo, uno, entre 1001, fíjense, les doy opciones extremas, uno que diga, en Mendoza rigen todos los derechos, garantías reconocidos en la Constitución Nacional, instrumentos internacionales de hoy y de mañana, porque la Argentina sigue incorporando instrumentos internacionales con el principio progresivo, nunca regresivo. O sea, Argentina nunca debería ir para atrás, si puede ir para adelante. Entonces, Mendoza podría tener un artículo que diga, en Mendoza rige todo.
Y si Mendoza no dijese nada, supónganse, Constitución norteamericana de 1787, sin declaración de derechos, bueno, hoy desde hace un siglo se estila tener declaraciones de derechos, pero si Mendoza no lo tuviese, o el texto mendocino del 16 no contempla el derecho a la propia imagen, pero la titularidad la tenemos. De ahí que la pregunta podría ser respondida con la prudencia que ustedes legisladores deberían tener. Y en el derecho argentino encontramos todas las opciones. Constituciones de 500 artículos, si ustedes se ponen a ver, ya les quedó corta porque hay derechos nuevos que ya el texto no lo tiene, o sea que siempre como el que la Constitución va atrás, pero constituciones que tienen un plexo de derechos amplísimo versus constituciones mucho más escuetas en materia de derechos. Donde sí cabe una tercera posición son las particularidades mendocinas. Por ejemplo, si ustedes legisladores evalúan que hace falta incluir un artículo en relación al agua, se entiende en Mendoza. Porque Mendoza, desierto, ya tenemos, obviamente, Ley de Aguas de 1886, ya tenemos en 1895 legislación o artículos sobre el agua, pero ahí tendría un contenido distinto, porque ustedes dirían, no, lo nuestro no es copiar todos los derechos, sino que lo nuestro es poner el foco, a ver, ¿qué es lo que Mendoza tiene en particular en relación a los derechos? Que hace que el plus lo ponga la Constitución de Mendoza y no la Constitución correntina. Porque en las constituciones de la Mesopotamia argentina hay artículos sobre los bosques, Mendoza, no, bosques. Hay artículos sobre la pesca, Mendoza, bueno, sí, tenemos pesca en los ríos, pero digamos que no es la pesca a gran escala como en el Paraná. Entonces, sí podría tener Mendoza en materia de derechos particularidades como, por ejemplo, el agua, que de hecho ya lo tenemos, pero como prioritaria, y cualquier actividad productiva, industrial o minera, bueno, nuestros temas, subordinada a los temas ambientales, para que ninguna actividad productiva, porque cuidado, no solo la minería, lamento decirles, tenemos un montón de otras actividades productivas que no sé si controlamos también el tema ambiental, pero sí podríamos tener esa particularidad, que digamos, Mendoza elige colocar un artículo que tenga que ver con lo que entiende que es prioritario, que es el agua como recurso natural fundamental en una zona desértica. Y a eso podrían agregarle algún otro aditamento, pero pensado en Mendoza. Porque la respuesta a Martín sería particularidades mendocinas que merezcan un artículo y no quizás la copia de todos los derechos, que no hace falta que los copiemos, los podemos copiar mal. Basta con que digamos están en los instrumentos internacionales y en la Constitución. Pero las particularidades locales, sí, perfiladas en Mendoza. De forma tal que la Constitución mendocina no sea una copia de ninguna constitución, sino que sea el reflejo de lo que ustedes debatieron primero, la ciudadanía dijo que sí, la Convención Constituyente terminó redactando. Como un elemento que de alguna manera coloca el sello de originalidad mendocina y que hace que esa Constitución sea también respetada y tenga vigencia, porque no estamos legislando para Finlandia, sino que estamos efectivamente pensando en la Mendoza de hoy. Entonces, en términos de derechos, varias opciones, sugerencia, la particularidad, el sello mendocino, que implique, a su vez, el compromiso de la comunidad con su respeto, porque de alguna manera supone esa respuesta. Segunda pregunta de Martín. Sí, Natacha. ¿Alguien más que sobre esto? ¿Algún comentario? Una agüita. No, sí, ya en un ratito. Se imaginarán que con los 31 años que llevo docente, más toda la vida profesional acá en Mendoza, a muchos de ustedes los llamo por el nombre porque los conozco de la vida. Por eso, con todo respeto, por supuesto. Pero no tiene sentido que lo trate de usted, porque, bueno, lo conozco con Marcelo Rubio, por ejemplo, la esposa era compañera mía de la escuela. O sea que imagínense, bueno, no digas la edad de tu mujer, porque, bueno, por eso, bueno, a la Mechi Llano también, o sea, digo, bueno. Segunda pregunta, el equilibrio fiscal. Ustedes saben que la Constitución de Entre Ríos, reformada en el 2008, tiene esa misma cláusula. Es más, les cuento lo que ha hecho Entre Ríos. Quizás hagamos un poco de historia. Crisis políticas, institucionales y económicas de la Argentina. Bueno, tendríamos para hablar desde 1890 en adelante, o sea,
Pero cada crisis política, económica, institucional, no sé qué fue primero, pero cada crisis que supimos concebir en la Argentina generó para muchas provincias argentinas el salvataje nacional frente a desequilibrios fiscales gravísimos. De hecho, Mendoza también con orgullo podemos decir que estamos en una situación de superávit que deberíamos mantener. ¿Qué implica esto? Que algunas constituciones, como Entre Ríos 2008, dijo en una, para mí, actitud esperanzadora, que se iba a contemplar en la Constitución, escuchen esto, como derecho colectivo, daría lugar a un amparo de cualquier entrerriano. Obviamente, signo de pregunta, signo de interrogación, al equilibrio fiscal. De forma tal que en esa Constitución no solamente es exigencia para el Estado provincial el mantener las cuentas en equilibrio, como una forma de garantizar derechos, sino que se le da la herramienta al entrerriano para plantear un amparo colectivo, para pedirle a un juez que haga efectivo, bueno, todos van viendo los signos de pregunta, o sea, porque cada una de estas afirmaciones que hago tiene todo el debate de, a un juez le van a pedir que, por supuesto, comprobando las arcas o el presupuesto en desbalance de la provincia, un juez le va a obligar a la provincia de Entre Ríos, ponga las cuentas y no... Te van a decir, bueno, muy bien, será una sentencia divina para publicar en una revista jurídica, pero ¿qué quiero? ¿Ven cómo les quiero mostrar las luces y las sombras de estas cláusulas constitucionales? Entonces, cuidado, Mendoza, digo yo, ¿podemos caminar en el reconocimiento de la obligación del Estado de tener equilibrio fiscal? Por supuesto. No habría que ponerlo, porque sin equilibrio fiscal, díganme, ¿qué derechos tenemos garantizados en una provincia si el Estado está en rojo? ¿Qué derecho? Educación no va a haber, pues no vamos a tener plata. Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia. Bueno, no, por eso digo, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, pero sin equilibrio fiscal no vamos a tener educación, no vamos a tener salud, no vamos a tener seguridad, no vamos a tener medio ambiente sano y equilibrado. De ahí que el equilibrio fiscal debería ser el presupuesto, que no hace falta colocarlo, porque no hay reconocimiento de derechos efectivos sin eso. Pero enhorabuena si una Constitución dice, hay tantas crisis que ha pasado en la provincia o la nación, pongámoslo a ver si así nos queda claro que hay que siempre arribar equilibrios fiscales. Y cuidado si lo otorgamos como derecho colectivo, porque algún juez, alguna persona física que como juez tenía que resolver un conflicto entre particulares, de pronto va a tener que resolver un amparo que va a tener que decir que sí. ¿Y a quién le va a exigir que haga qué? Después nos quejamos de esas sentencias judiciales que nadie puede cumplir. Bueno, pero es que colocamos esas cláusulas que parecen como, bueno, muy importantes, que obvio que lo son, pero por ahí de efecto relativo y o de efecto casi deslucido. ¿Me entienden? Entonces, presupuesto fundamental el equilibrio fiscal, porque si no, no hay garantía de derechos. Bien si lo ponen, busquemos cumplirlo. Sí. Es complejo, pero perdón que me reservé la repregunta. Sí, es un técnico. Me reservé la repregunta. Hablar de... Hay dos cosas que Mendoza ha sido pionera nuevamente con respecto, avanzando inclusive sobre responsabilidad fiscal respecto a la nación, como son reglas de fin de mandato y como son fondos anticíclicos, etcétera. O sea, tal vez el concepto no es el equilibrio fiscal como mandato, sino la responsabilidad fiscal como elemento a cumplir o meca a llegar, digo, ¿no? Mencionar eso en el texto constitucional, ¿vos crees que puede tener un gris, un complejo? Siempre, si está en el texto constitucional, le da una visibilidad y una perdurabilidad. Fíjense lo que cuesta reformar la Constitución, que si estuviera en una ley, porque solo en una ley, mañana se acuerda de otra manera y se cambia. Entonces, que le da más visibilidad y perdurabilidad, sí. Pero que solo por estar en la Constitución el efecto sea el cumplimiento a rajatabla, ya sabemos que no. O sea, no lo digo yo, lo dice la realidad. Hay un montón de cláusulas constitucionales que no se cumplen. Entonces, bien si lo colocamos y le llamamos la atención a las generaciones futuras que en el siglo XXI o en el 2022 o en el 2023 fuimos capaces de pensar eso a mediano y largo plazo como objetivo, que no se debe perder jamás. Bien por eso, pero seamos conscientes que porque esté en el texto constitucional no quiere decir que se vaya a cumplir. Si no tenemos una conducta institucional
del partido A, B, C o D, del que esté gobernando, más la oposición que contribuya a eso, si no tenemos esa conducta institucional, lo dirá el texto. Nada más. Pero me parece importante tenerlo como ese faro que va a alumbrar a las generaciones actuales y a las futuras. Bien por eso. De la mano de esto que estamos conversando, Mendoza obviamente que tendría que tener muy claro los temas de coparticipación, los temas de autonomía económico-financiera, tendría que tener muy claro cómo el andamiaje de derechos, y por eso lo uno a la pregunta anterior, cómo se hacen efectivos los derechos que vamos a reconocer en una ampliación mayor a la que tenemos, si no es con un Estado con superávit, sino de qué derechos estamos hablando. ¿A quién le vamos a reclamar que haga efectivo el derecho del medio ambiente sano si el Estado a duras penas puede pagar los sueldos? ¿Me entienden? Entonces va atado. Sin autonomía económico-financiera, sin el andamiaje de reglas fiscales, muy difícilmente podamos lograr que esa Constitución le mejore la vida a los mendocinos, ¿no? Digo, como el cometido en general que tenemos, ¿no? Que el instrumento de gobierno tan importante que es la Constitución le mejore la vida a los mendocinos. Pero para eso el tema económico-financiero es clave. O sea que, bien por eso. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, quiero hacer una aclaración nada más, que los que quieran hacer alguna pregunta o alguna opinión pueden perfectamente, senadores, diputados, anotarse y hacer las preguntas respectivas. Tiene la palabra la senadora Einseclas. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, decirte que es un honor, un gusto, un placer escucharte hablar. Me hubiera gustado estudiar Derecho solamente para ser alumna tuya, realmente es un gusto. También con Natacha nos conocemos desde que éramos chiquitas. Sí. Bueno, Tampoco digamos con tampoco, cuánto. no, tal cual. Pero aparte de eso, realmente es un placer escucharte hablar. Esto es una pregunta que me parece, por lo que hemos hablado, que nos asiste a la mayoría de los legisladores y legisladoras que estamos interesados en este tema. Siempre preguntamos, ¿cómo hacemos para que la gente entienda, la gente que no está sentada acá, o que no estudia Derecho, o que no es una especialista como vos, la importancia de reformar un texto constitucional? ¿Por qué lo estamos haciendo? ¿O por qué queremos tener la posibilidad de debatirlo? Que en realidad ese es el objetivo de debatir la ley de necesidad de la reforma. Entonces a mí me gustaría, si vos nos pudieras decir, una de tus hijas te preguntara, mami, ¿por qué es importante reformar la Constitución? O, primero, ¿es importante reformarla? ¿Es necesario? ¿Cómo sería una explicación para la gente de a pie para que entendiera por qué nosotros y nosotras estamos interesados en este tema hoy? Por supuesto, la respuesta que les voy a dar es solamente mi visión. De ahí que ustedes dirán, no estoy de acuerdo, no me parece. O sea, solamente una visión que, como bien dice Natacha, más que la visión de constitucionalista, es como la visión de profesora de Derecho Constitucional, porque me la han preguntado un montón de veces. Imagínense la cantidad de veces que he estado participando en estos debates de reforma. Más de una vez la pregunta era, ¿pero en qué me va a cambiar a mí? Bueno, las respuestas, como les digo, yo empezaría anclándolas en el cambio concreto que ustedes pueden generar en la vida local. Quienes vivimos en la ciudad de Mendoza, que además es capital de la provincia, tenemos una visión del Estado, provincial y municipal, muy diferente a quien vive en Bardas Blancas, a quien vive en Palmira. Les digo porque he andado por Mendoza, entonces he visitado muchos lugares alejados. A quien vive en Montecomán. Entonces les cuento una anécdota. Una vez estaba en Montecomán hablando de temas de autonomía municipal y después de explicarles que podíamos pensar en otros diseños, donde Montecomán tuviera una comisión de vecinos que pudiera definir, bueno, hacia dónde iba el pueblo, la villa, y después de explicarles algunos elementos así, se me acerca una señora y me dice, ¿sabe qué? Yo nunca había pensado que se podía vivir de otra manera que no fuese dependiendo de la ciudad cabecera, el delegado, con todo respeto, por supuesto, no era hablar mal de nadie, pero entonces digo, en respuesta corta, si somos capaces, yo me incluyo, les vuelvo a insistir, yo soy responsable también desde lo público, si somos capaces de transmitir que además de otras cosas, que son por ahí más difíciles de explicar, pero que un cambio o una reforma constitucional puede cambiar la vida, no de quienes vivimos en la ciudad de Mendoza, sino de quien no está en el centro del poder provincial, con todos los servicios más o menos funcionando y funcionando bien, sino quien está más alejado
Y podemos cambiarle la vida, porque podemos darle el dinamismo que la villa o el pueblo necesita, porque siempre hay vecinos interesados en la cosa pública, siempre hay vecinos, porque cuando no es el presidente del club, es el de la cooperativa, o es el almacenero que tiene el almacén más grande del pueblo, que siempre está interesado. Si fuésemos capaces de transmitir, que entre otras cosas más difíciles de explicar, pero que esta reforma o la que fuere, pretende cambiar la vida, no del que vive en la ciudad más importante, con todos los servicios, sino en las que vive en otros parajes y que es tan mendocino como cualquiera de nosotros y que tiene en teoría los mismos derechos que nosotros, y fuésemos capaces de transmitir que hay un cambio desde lo local, quizás sería más fácil después explicar otras cláusulas. Porque claro, cuando por ahí el discurso es muy técnico, ¿no? Me incluyo, obviamente, yo soy la primera que me critico en eso, donde el discurso es qué implica o no implica las elecciones de mitad de término. La gente dice, ¿qué será eso? Ya me suena que es la reelección del gobernador. Vieron que la gente hace esas asociaciones. Entonces, claro, si uno empieza con el discurso, que es muy importante, por supuesto, pero si es para transmitir, yo creo que Mendoza tiene hoy una herramienta poco explotada, con muchas razones de por qué la explotamos poco, que es descentralizar el poder y permitir que algunos parajes que gracias a que no tienen más el tren se murieron en Mendoza y están destinados a seguir muertos, nada de resucitación como Lázaro en la Biblia, nada. Si no generamos un cambio, por lo menos desde la descentralización del poder, estamos condenados a que Mendoza siga teniendo oasis productivos y crecimiento limitadísimo. Entonces, una primera herramienta de comunicación, en mi opinión, tendría que ser, le vamos a cambiar la vida. No necesariamente el que vive en la ciudad de Mendoza, pero a los que viven en parajes alejados. Bueno, ustedes harán el cálculo, pero ¿cuántos votos son? Bueno, es posible que sean pocos votos, bueno, lo siento, pero si empezásemos a plantearnos desde otra lógica y generar polos de debate de distinta manera, creo que obtendríamos los votos finalmente, ¿no? En términos generales estoy hablando. Porque haríamos un trabajo quizás desde abajo hacia arriba, en términos de cambiar la vida. Y lo que le cambia la vida al mendocino, en mi opinión, es pensar la prestación de servicios de otra manera, de la mano de descentralizar de las ciudades cabeceras, pensar la Mendoza con prestación de servicios regionalizado, como el COINSE en el Valle de Uco. No hay que irse tan lejos, tenemos ejemplos. De forma tal que optimizamos los pocos recursos que tenemos, siempre hay recursos escasos, siempre la frazada es corta, regionalizando, descentralizando, empoderando al vecino. ¿Vieron esta terminología tan importante? Empoderando al vecino. ¿Y por qué desde la ciudad de Mendoza le tengo que ir a decir a Palmira cómo gobernarse? Busquemos a ver, Palmira, ¿qué tiene para ofrecernos? ¿Quiénes son los vecinos interesados? ¿Y Uspallata? ¿Por qué tenemos que venir a decirles nosotros de la ciudad de Mendoza cómo organizar el gobierno local en Uspallata? Obviamente Uspallata estar siempre integrada a Las Heras, Mendoza, nada de plantear autonomías soberanas, por supuesto, en integración. Pero ¿por qué no empoderamos y permitimos que el vecino sienta que esta reforma o la que fuere le cambió la vida? Esa podría ser una primera. Les cuento que esto lo he usado y en general la gente entiende lo que digo. Habrá que ver después más detalles. Senadora Mercedes Ruz. Bueno, gracias, Gabriela. Primero, dos cuestiones. Una que tiene que ver con algo que dijiste, pero lo primero, algo que tiene que ver con esto que mencionó Martín de los acuerdos, porque en realidad desde la academia, desde el instituto, desde las universidades, no solo acá cuando se sentaron, sino también en todos los ámbitos donde escuchamos a referentes, siempre hablan de esta vocación mendocina por la reforma constitucional. Eso también es importante y lo dicen también aludiendo a los distintos proyectos que han habido de distintos gobernadores de distinto color político, lo que de alguna forma da cuenta que hay una vocación de reforma. Bueno, después no hemos logrado, o por cuestiones jurisprudenciales o por lo que sea, pero bueno, hay una vocación de reforma y de hecho en la última elección los dos candidatos de los partidos, digamos, mayoritarios hablaban de una posibilidad de reforma.
Eso como primera cuestión. Después, en relación con esto último que decías, y ya pasó a dos preguntas que tienen que ver básicamente con las cuestiones que me interesa aprovechar, de que tiene que ver con coparticipación municipal y demás. Esto que vos mencionaste y que mencionaste al principio también del poder descentralizado, que nos remonta, digamos, a este régimen cabildante del origen, ¿no? Que era más limitado, de facultades más limitadas, pero que después de alguna forma se tuvo que dejar, no estuvo reflejado, digamos, tan netamente en la Constitución Nacional, porque era necesario la unidad nacional allí, y bueno, entonces había digamos, un régimen municipal más lacónico en ese artículo 5. Después con la reforma del 94 se incorporaron otras cosas, pero digo, hay una tensión subyacente allí, porque de alguna forma esto de descentralizar el poder, que es positivo, que nosotros lo queremos y que además es una imposición constitucional después del 94, genera cierta tensión, ¿no? Nosotros vimos cómo, y explico por qué digo esto, vimos cómo con el tema de la pandemia, por ejemplo, las provincias, y en este caso Mendoza, recurría a esto de las competencias no delegadas para poder diferenciarse de algunas políticas no públicas, nacionales, en un marco de emergencia, lo cual tenía todo su cuestión, ¿no? Y mucho para lo académico. Como aludía, bueno, no, la educación es competencia no delegada, puedo decir determinada cuestión. Bueno, puede pasar lo mismo, digamos, obviamente con una descentralización del poder a nivel municipal, y es necesaria esa autodeterminación municipal y está buena, pero también es cierto que en esta relación nación, provincia, municipio, la tensión, digamos, que es un desafío, porque vos mencionaste desafíos, creo que es un desafío. Genera que esa relación siempre es de coordinación por un lado entre los distintos niveles de gobierno y por otro lado es de demanda de servicio, de demanda de competencia y de demanda de recursos. Y tampoco queremos esta atomización o esta falta de coordinación que a veces pasa, por ejemplo, cuando Nación a través de programas, bueno, abastece de recursos solo un municipio por alguna cuestión y entonces ya enflaquece el poder de la provincia frente a sus demandas nacionales. Digo, ahí hay una tensión y un desafío para hablar después en otra oportunidad, pero es como muy latente. Y lo que yo quería puntualizar y preguntarte tiene que ver con el proyecto de reforma trae como uno de los temas esto de la coparticipación municipal, pero dice, bueno, que obviamente la Convención Constituyente deberá establecer cuáles son los criterios de esa coparticipación municipal, si vos ahí podés dar algunos ítems o puntos. Y lo otro, que tiene que ver con algo que dijiste recién, que es sumamente importante, digamos, esta necesidad de los municipios de que trasciendan de ese ABL, de esa cuestión básica de servicios, y que es lo que le puede importar a la gente por ahí, a pasar a una gestión más de resultado, que no sea solo de la gestión de rutina de, bueno, viene el camión, me saca los residuos, digamos, que avance un poco. De hecho, nosotros en el presupuesto del año anterior tuvimos una cláusula en donde de alguna forma se obligó a los municipios a involucrarse, por ejemplo, en infraestructura escolar. Bueno, ahí le estamos metiendo alguna cuestión. Y si a partir de eso habría más posibilidad, recordando lo que la Constitución nuestra establece respecto de que los municipios pueden establecer tributos en relación a sus servicios para que ellos amplíen esa competencia en materia tributaria. Respuesta en varios niveles. Primer nivel, acordémonos un poco de nuestra historia constitucional en materia municipal. Ese municipio tan fuertemente pensado por Alberdi, que era el reflejo del cabildo anterior, con agua, educación y justicia en primera instancia, tuvo luego, gracias al centralismo provincial, con todo respeto a nuestro recordado Emilio Civit, tuvo en la Constitución de 1900 y de 1910, tuvo el reflejo contrario, subordinar a los municipios al gobierno provincial. De ahí que aquel comienzo con un municipio tan importante en materia competencial, fuimos construyendo una limitación municipal subordinada a la provincia. De hecho, ¿qué pasó en 1916? ¿Por qué creen ustedes que aparece la cláusula del nepotismo? Es decir, la que impide que el gobernador sea sucedido por determinados parientes. Porque justamente lo que se debatía en la Constitución del 16 era este debate entre dos líderes igualmente centralistas, con todo respeto, Emilio Civit y Néstor Lencinas. Pero lo que en el 16 se tuvo claro, no queremos la perpetuación de una persona o una familia en el poder, no se pensó para el ámbito municipal. Porque a partir de 1900, 1910 y compañía,
el ámbito municipal, como estaba tan subordinado y sujeto a los designios provinciales, no se tuvo en cuenta para marcar lo mismo. Nada de nepotismo, con todo respeto. Hemos tenido señores intendentes de 4 periodos, casi les diría dueños del pueblo, con todo respeto a las personas físicas. Pero lo que no tuvimos en cuenta para el nivel municipal nos genera que en la historia municipal mendocina hay esta lucha concreta por mantener el poder en los 18 caciques que tenemos, de nuevo con todo respeto a las personas físicas, no me refiero a nadie en particular, a la historia me refiero mendocina. Y por otro lado, la coordinación entre estos 18 caciques con el Ejecutivo Provincial, donde ellos tenían reelección indefinida, no el gobernador, y vieron, ¿qué les digo yo a ustedes? Esas pujas de poder entre quienes tenían mandatos prolongados versus el que no lo tenía, junto con la práctica mencionada por Marimé de el gobierno nacional en línea político-partidaria con uno que otro municipio, dejando a la provincia fuera de esas repartijas. Esas realidades institucionales son realidades que habría que desechar. Caminar sobre lo que ya consideramos que ha sido perjudicial para el municipio mendocino realmente sería el desafío de ustedes, quitar el sendero y construir un régimen municipal diferente. ¿Cómo hacerlo? Marimé menciona el tema de la coparticipación. Fíjense, opinión mía, la visión sistémica que ustedes deberían tener. Porque pensar en descentralizar el poder y dejar de tener 18 caciques para pasar a tener más caciques. Sí. ¿Alguien que tiene que pasar? No. ¿Qué pasó? No, estamos notando. Sí. ¿Ningún problema? No, me habían pasado que había pedido la palabra. Perfecto, sí. Perfecto, sí. Dejar de tener 18 caciques para pasar a tener quizás 20 o 30 organizaciones que convivan. Intendentes con comisiones de vecinos, por ejemplo. No para todas las ciudades o villas de Mendoza la misma estructura. Intendentes, concejales, burocracia, gasto público. Eso negativo, porque la frazada es corta, acuérdense. Entonces hay que pensar, y ahí lo traigo a la coparticipación, hay que pensar que, por ejemplo, nuestras delegaciones municipales, que ya tienen presupuesto, les aviso, que ya tienen más de una vez edificios y empleos públicos. No se crean que ahora vamos a gastar lo que antes no gastábamos. Ya lo estamos gastando, les aviso. Pero quizás en lugar de ese señor delegado, con todo respeto, una comisión de 3 vecinos que pueda administrar los pocos recursos sin tener que estar atados a designios político-partidarios de jefes comunales. Pero, siguiendo con la línea que plantea Marimé, con integración. Fíjense los desafíos que tienen como hacedores de la ley de necesidad de reforma. Replanteo de lo municipal, pero no atomización, como bien dice Marimé. No, porque si no, 18 caciques vamos a tener 50, sin recursos, discutiendo entre ellos. No, atomización no. Integración regional, donde, por ejemplo, en lugar de tener 3 jefes comunales en el Valle de Uco, tengamos, además de esas ciudades cabeceras que van a seguir teniendo la organización municipal, en algunas, habrá que ver en qué delegaciones, estoy pensando en la consulta, estoy pensando en Vistaflores, la consulta saben que es de peso específico mayor que San Carlos. La consulta que tenga la misma delegación que tiene hoy, con 3 vecinos que lo administren con los mismos pocos recursos que tienen hoy. Pero acá viene la coparticipación. La herramienta de la coparticipación podría tener en la Constitución quizás un anclaje para convencer a los vecinos a la integración municipal. ¿Qué quiero plantearles? La ley de coparticipación tiene que tener la movilidad que ustedes, Poder Legislativo, le van a dar. No vamos a anclar en la Constitución mendocina porcentaje de coparticipación. No, por Dios, si es una Constitución a 100 años, no podemos pensar en eso. Pero sí podemos anclar en la Constitución mendocina que aquellos municipios, en este nuevo diagrama, acuérdense que está todo unido, se integre con otros en la prestación de servicios y demuestre que está ahorrando recursos, porque es el mismo camión de residuos que no importa qué municipio era, pero recolecta en toda la zona 100 kilómetros alrededor. El municipio que pruebe la integración, reducción de gasto,
responsabilidad fiscal, absolutamente, va a tener un porcentaje adicional en la coparticipación, pero obviamente, porque utilizo la herramienta de la coparticipación, esto es como palos y zanahorias, ¿no? Como somos los seres humanos, bueno, utilizo la herramienta para el fin que busco, por eso vuelvo a los fines. ¿Qué fin busco? Integración regional en Mendoza, de forma tal que el vecino elige su comisión de vecinos, bien, pero esa comisión de vecinos no hace lo que quiere con la sábana corta, se integra, y si se integra, la sábana es un poquito más larga, porque se integró. Entonces, la coparticipación no es solamente reparto, sino la utilizo como herramienta de gobierno en términos de ¿qué quiero? Que se integren. ¿Cómo lo logro? Con una zanahoria. Bueno, el bill metal. Entonces, tendrá un porcentaje mayor que se revisará cada 2 años, cada 3. Ustedes, legisladores, fijan esa pauta después. La Constitución solo le marca la zanahoria, por ejemplo. Pero, ¿cómo? Hay muchos proyectos en la Argentina. Absolutamente, pero absolutamente. Exacto. Por supuesto. Y esto integrado, porque entonces, ustedes, necesidad de reforma, no es solo el régimen municipal, fíjense cómo integramos, es el régimen municipal, que ya diagramarán como lo quieren, con la herramienta de la coparticipación, con la herramienta de la responsabilidad fiscal, con la representación acá, en la Casa de las Leyes. Porque si no, esos municipios que les quiero dar la zanahoria, después en el debate de la ley de coparticipación no están. Y la zanahoria se la deja a la provincia. Bueno, con todo respeto. Pero finalmente, si no hay una visión sistémica, y que esos municipios tengan, como bien planteaban, compromiso también con la educación en el pueblo, compromiso con la salud pública, pero como no es primero responsabilidad provincial, claro, pero como se integra el municipio, también tendrá un plus si hay integración con la provincia. Van advirtiendo la visión sistémica. Por eso no se trata de decir reforma el régimen municipal con la fórmula que me da el iluminado que vive en la ciudad de Córdoba. No. A ver, iluminados no. Simplemente visión sistémica. ¿Cómo armamos el rompecabezas para que el fin sea efectivamente mejorarle la vida al vecino? Y para eso están ustedes, la ingeniería legislativa y constitucional. Adelante. No, tengo la lista. Tenés la lista, perdón. Doctora Ábalos, ¿cómo le va? Para Bien. cerrar la lista, digo, senador Vicky, no sé si alguien más quiere anotarse, por favor. Después diputado Vilches, senador Baldazo, y si alguien más quiere anotarse, ya estaríamos terminando. Espero que sea la primera de otras invitaciones. Ya veo que después de esto no me invitan más. ¿Cómo estás, Gabriela? Un gusto tenerte acá. La pregunta es bastante puntual. En realidad, no quiero hablar de unicameralidad y bicameralidad porque sabemos que hay un lado que dice una cosa, otro lado que dice otra. Sí advertimos los legisladores que cuando actuamos, ya sea Cámara de Diputados o senadores, como que chocamos muchas veces porque damos orígenes a los mismos proyectos de un lado y del otro y creo que desperdiciamos mucho la función que tenemos. Hablando de descentralización del poder y de lo que realmente necesitamos en cada una de las regiones y departamentos. Me gustaría tu opinión respecto a cómo verías una refuncionalización de cada una de las cámaras. Si determinar mejor el origen de las leyes, que Cámara de Senadores sea una verdadera representación de departamento regional y acotar las funciones. Creo que hoy necesitamos muchísimo que cada uno de esos lugares se empiece a desarrollar y que cada uno de esos legisladores tengan que pensar leyes en función del desarrollo de cada una de las regiones. Gracias. Excelente pregunta. Fíjense que en esto de la uni o la bicameralidad, vuelvo a insistirles, no dejen que nadie les venda la receta mágica. Ustedes tienen que debatir los pros y los contras de cada herramienta o de cada ingeniería legislativa que van a plantear y luego constitucional para definirlo. Y lo tienen que debatir pensando en los fines. Entonces, respuesta concreta, fines y medios. El bicameralismo, como está bien en Mendoza, obviamente que hay que desecharlo en términos de 2 cámaras que tienen la misma representación. Es decir, los electores de cada sección electoral.
No tenemos en Mendoza una doble representación. Ustedes dirán, bueno, porque es verdad que se dice, lo que tiene de bueno es que hay más debate legislativo, porque va, viene, 5 veces va y viene, se supone que aumentamos el nivel de debate. Bien, pero ya que estamos pensando en una reingeniería constitucional, en mi opinión, ya sea que tomen el uni o el bicameralismo, lo que tienen que ver es qué fin persiguen con eso. Si el fin es más de lo mismo, les diría no cambien nada, bueno, dejen las cosas como están. Pero si el fin es darle representación, por ejemplo, a ese diagrama municipal que antes debatieron, obviamente, primero debaten aquello y después ven esto, ¿no? Si el objetivo es darle lugar a esa nueva organización municipal, necesariamente, ya sea una o 2 cámaras, tienen que darle cabida a esa representación de los nuevos o del nuevo régimen municipal mendocino. ¿De qué manera? Bueno, ustedes verán el cómo, pero llegar a eso supone, si mantienen 2 cámaras, una necesariamente tiene que representar a ese nuevo diagrama municipal. Ustedes verán, ¿pero cómo? Bueno, primero debatamos qué diagrama le vamos a dar y después veamos el cómo. Ideas. ¿Por qué no pensar en un diagrama municipal integrado regionalmente? Ideas, donde por ejemplo ustedes digan, bueno, el Valleduco va a tener representación en la Cámara de Senadores, o si fuera una Cámara en la mitad de ella, como representación municipal pero integrada. Cuidado si le colocan la elección a simple por sistema proporcional. Cuidado, porque por ahí las áreas más pobladas van a traccionar y las menos pobladas se van a quedar sin. Quizás podrían pensar, son todas ideas, tengo material, si quieren les mando. Quizás podrían pensar en un diagrama distinto, que sea Valleduco integrado, pero que tenga senadores por las áreas más pobladas y senadores por las menos pobladas. Fíjense la ingeniería electoral que además van a tener que hacer. Electoral. Porque si solo lo manejan integrado, pero con el número, estamos en la misma. Las áreas más pobladas, donde vivimos, si vivimos en las áreas más pobladas, estamos salvados. Tendremos representación. Pero el pobre mendocino que vive en lugares con menos población se quedó afuera de nuevo. Entonces, reingeniería electoral. Podrían pensar Valleduco, zona sur, el área metropolitana, ya de por sí, el norte, el área metropolitana del oeste, del este, o sea, el Valleduco, la zona este, el norte, área metropolitana en el sur. El diagrama que implique, a su vez, dentro de cada región, áreas pobladas con representación de áreas menos pobladas, si no estamos en la misma. ¿Me van siguiendo? Fíjense toda la reingeniería que tienen que hacer. No basta con decir, en mi humilde opinión, bi o unicameralidad y ahí solucionamos el tema. Y si optan por la unicameralidad, de nuevo, tienen que partir la Cámara en 2. Que una sea representación poblacional, áreas más pobladas en Mendoza van a tener más representación, pero la otra parte, cuidado, hay que pensar en las áreas menos pobladas, porque si no caemos en la misma. Tenemos municipios que hoy no tienen voz aquí. Y eso porque la ingeniería electoral, en mi opinión, no es igualitaria. Volvemos a la igualdad. De forma tal que el mendocino que viva donde fuere, sienta que puede también tener su voz en este lugar. Entonces, ya sea una o 2, tienen que pensar la reingeniería electoral. Y les doy algunos detalles más. También deberíamos pensar en la reingeniería electoral desdoblando las elecciones provinciales de las municipales. Ya sé, dirán ustedes, pero si eso es re caro. ¿Quién se hace cargo de esos costos? Bueno, lamento decirles que todos los derechos son caros para el Estado. Díganme qué derecho el Estado no debería decirme, es muy cara la salud pública, por eso no la tenemos. No debería decirme, es muy cara la seguridad, por eso no la tenemos. ¿Y por qué aceptamos como ciudadanos que nos digan, es muy caro una elección? Entonces unimos todo. Cuando el costo que tiene que pagar el Estado es el reconocerme el derecho electoral y permitirme que piense y que elija para mi municipio con independencia de lo que la provincia elija. Y para tener esa independencia, ¿por qué no pensar en un día diferente? Y voy más allá. ¿Por qué siempre pensamos en términos de costos
Bueno, esto que voy a decir es políticamente incorrecto dentro de los partidos políticos. Lo he dicho y alguna vez he resultado persona no grata. Los partidos políticos son herramientas fundamentales de la democracia y bienvenido que existan y que estén. Y siempre aliento a mis alumnos, a mis estudiantes que ingresen a los partidos. Pero ¿por qué no permitir que en algunas villas o pueblos el vecino que quiera postularse para la comisión de vecinos no tenga que ponerse la camiseta del partido A, B, C o D y que pueda conformar el grupo de vecinos que firman con él y que avalan una postulación? Les cuento que esto no es nuevo. Mendoza, año 2001, crisis del 2001, se pusieron de acuerdo en esta casa los 3 partidos políticos de ese momento y elaboraron la reforma política. También me llamaron a opinar como ahora y pensaron en esa reforma política que después no se aprobó, candidaturas independientes. Sobre todo, mucho más factible a nivel local. Sobre todo en parajes con pocos electores, donde quizás pueda caber una movida vecinal que no tenga que ingresar en el traje de ningún partido. No porque los partidos no sean fundamentales, son súper necesarios, pero quizás Ciudad de Mendoza, el área metropolitana es una cosa, algún paraje alejado, no tan alejado, Uspallata, puede hacer otra. Entonces fíjense en la reingeniería de todo eso. Buenos días, doctora. Felicitaciones por la exposición. Muchas gracias. Muy rica, muy... Bueno, le cuento que yo soy diputado y represento a General Alvear. Me encanta, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Buenísimo. Y obviamente como la mayoría de los que estamos acá, creo que estamos de acuerdo en que nuestra Constitución tiene que ser reformada. Estamos de acuerdo en casi todo. Y festejamos la autonomía municipal, ¿no es cierto? Porque ya es hora de que lo tengamos en cuenta. Nosotros allá en General Alvear tenemos Bowen. Yo he estado participando en muchas charlas. Yo lo he escuchado. Con los vecinos acá. Sí, bueno, igual que Uspallata y otros parajes que también tienen ese espíritu de mandarse, de poder decidir qué hacer con los recursos, con la coparticipación y cómo... Y entonces nosotros en esto que estamos festejando la autonomía municipal y que el gobernador, no el actual, el próximo, tenga la posibilidad, si la quiere, o si lo quiere su partido, su frente, de volver a ser gobernador y si hizo las cosas bien y si los electores lo deciden, ¿no? Pero también nos encontramos con algunas inquietudes que usted recién las ha estado hablando. Usted dijo que hay departamentos que no tienen representación y lo sabemos, son departamentos chiquitos como el nuestro también. Y mirando, revisando, ¿no?, el proyecto, nos encontramos que en el 4º distrito, que es el distrito que nosotros estamos, se tiene en cuenta 3 departamentos, los 3 departamentos, que representamos el 52% de la superficie de la provincia de Mendoza. Y que son los departamentos más alejados del conurbano. Y tiene tantos derechos el habitante que vive en Canalejas, en Cochicó, en Bowen, en Carmenza, como el que vive al lado de la Plaza España o en Godoy Cruz o en Luján, sin desmerecer a ninguno. O sea, tiene los mismos derechos. Pero nosotros en General Alvear nos encontramos que para poderle brindar agua potable al vecino de Canalejas, tenemos que mandar un tanque que tiene que recorrer casi 240 kilómetros para llevarle agua. Y que no tienen telefonía. Y que a partir de la falta de telefonía y de un montón de derechos que todos los mendocinos los tenemos y que ellos no tienen acceso a eso, están sufriendo y ojalá que nos podamos poner de acuerdo los que estamos acá y que la mayoría tenemos como principio la libertad, la democracia y el federalismo principalmente, creo que es lo que nos une a los que estamos sentados en este momento acá y que nos ha regido por más de 100 años.
creo que tenemos que ponernos de acuerdo en estas cosas, ¿no? Pensar en el federalismo principalmente. Porque no es lo mismo tomar un vaso de agua acá en la peatonal que tomar un vaso de agua en Cochicó. No es lo mismo. No es lo mismo ponerse una vacuna acá en Mendoza o hacerse... tuvimos el COVID, ¿no? en estos días, y yo les puedo mencionar que Cochicó y Canaleja fueron de Mendoza, junto con el desaguadero y el ingreso por el norte, los dos lugares donde más riesgos corrían, porque era por el lugar por donde podía entrar la enfermedad, el COVID. Y son los que más alejados estaban de los centros de salud. Así que, nada, ¿no? Una reflexión, ¿no? Al momento de que nos podamos poner de acuerdo y pensemos en todos los mendocinos. Nosotros festejamos y por supuesto que vamos a acompañar. Y el intendente Walter Marcolini es un estudioso de todos estos temas y festeja el tema de la autonomía municipal, por la que viene militando desde hace muchísimos años, junto con usted también. Así que el agradecimiento por su visita a esta casa y la oportunidad que me dan mis pares de poder expresarme. Justamente eso es lo que ustedes tienen como desafío, permitir que la autonomía municipal sea una herramienta para el desarrollo, no solamente pensado en términos de los municipios o las ciudades cabeceras, sino justamente donde en esos parajes tengamos que buscarle la vuelta desde la provincia a la hora de esta ingeniería, ¿no? Porque este es un tema que le involucra a la provincia, más allá del municipio A, B, C o D. Por eso justamente es tan importante no quedarnos, para mí, solamente con reconocer una autonomía municipal sin todo este diagrama. Y en esa sección, la elección de legisladores no puede ser pensada solo en relación al número de habitantes. Porque cambiamos la situación que tenemos ya. Digo, para no cambiar nada, quedémonos con lo que tenemos, pero la reingeniería de cambio tiene que ser profunda. Sí, buen día. Un gusto, doctora. La verdad que un honor también escucharla. También nos conocemos hace un montón de años atrás. Exactamente. Gabriela, lo adelantaste y a mí me preocupa que me lo reclaman muchas veces, tanto en la representación política en los municipios como en la legislatura está concentrado solamente en los partidos políticos. Vos adelantaste recién, y yo creo que por ahí va el avance muchas veces, que hay lugares, vecinos asociados o ONG, que le podemos dar una participación y que ellos mismos elijan su representante, no sé si Cámara, Federación Económica de Mendoza, algo, que tengan lugar, así como Estados Unidos tiene lobbies de diferentes sectores. Me parece que si hay que avanzar en serio, en reconocer muchas veces, podemos darle un cupo dentro de la legislatura, 30%, el 70% se lo dejan los partidos políticos, pero no siempre, sino siempre estamos deslegitimados a veces en algunas cámaras, en algunos elementos. Entonces yo quería preguntarte qué pensás sobre eso y si te parece que es algo posible en nuestra idiosincrasia. Desde la corona española, diagnóstico. Con ese diagnóstico, ¿cuál es el desafío? Equilibrar. Porque si ustedes podrían decir, no queremos más presidencialismo, más ejecutivo fuerte, bueno, cerremos la legislatura en términos de ustedes están para equilibrar esa fortaleza. Por ello es que en la ingeniería constitucional mendocina hay que ver cómo fortalecemos, esto opinión técnica, cómo fortalecemos ese equilibrio con la fortaleza legislativa, la fortaleza judicial de independencia y la fortaleza de los organismos de control. Ideas. ¿Por qué no pensar para el Poder Judicial de Mendoza que el Superior Tribunal de Justicia, no los jueces inferiores, pero el Superior Tribunal de Justicia tenga un periodo determinado, donde 15 años, esto les digo no es nada nuevo, hay un montón de países, para empezar Chile que lo tenemos al lado, Uruguay también, hay un montón de países en el mundo occidental que a sus tribunales constitucionales les dan periodo determinado de duración. ¿Por qué? Porque eso permite que un tribunal que tiene un control tan grande sobre los otros órganos del poder no sea colonizado, comillas, por quien ejerce el poder en un momento determinado y tiene la suerte de que se le producen varias vacantes, cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, y que entonces logra tener un tribunal afín a las ideas de quien gobierna en ese momento. Y si esa persona que gobierna además tiene reelecciones, cartón lleno.
¿Por qué no pensar para Mendoza que el Superior Tribunal de Justicia tenga duración limitada de sus miembros? Permite renovación etaria, bien, de edad. Permite renovación en términos de la concepción del derecho de quienes lo integran, porque cada 15 años los cambiamos. Y permite, por otro lado, si el mandato es de 15 años, que no esté pegado a quien lo designa, porque esa persona que lo designa a su vez tiene limitación de sus reelecciones, porque si no las tiene, estamos en la misma. Y entonces, un organismo de control en la cabeza tiene la posibilidad de ejercer con más independencia esa función. Segundo elemento, el resto de los organismos de control, Tribunal de Cuentas, Fiscalía de Estado, ¿por qué no pensar para Mendoza una auditoría general, un defensor del pueblo? Hay un montón de figuras a pensar en Mendoza, con la misma lógica. Sus cabezas, duración limitada. Ustedes dirán, prudencia política, 15, 20 años. No cometan el error salteño, enmendado el año pasado. Salta tenía para el Superior Tribunal el mandato de 6 años. Gobernador con reelección. Bueno, deslucía la independencia de ese tribunal al tener un periodo tan corto, porque a los 6 años podían volver a pedir una designación con un nuevo acuerdo del Senado. Desdibuja la independencia, ¿me entienden? Salta reformó su constitución el año pasado y elevó a 10 años el periodo de los miembros del Superior Tribunal. Creo que podría ser 15, un poquito más, para que esa persona tenga una función dentro del Poder Judicial, visión a largo plazo y pueda cumplir con alguna meta de gobierno judicial. Organismos de control igual. ¿Por qué no pensar un Tribunal de Cuentas con 15 años del mandato de sus cabezas? Fiscalía de Estado igual. Pensar en un defensor del pueblo, pensar en una auditoría, pensar en algún tipo de control cuya dirección tenga renovaciones periódicas. Y cuando venza el mandato de esos 15 años, el señor o la señora se va a su casa. Nada de una nueva designación, porque ahí vuelve a crearse la convivencia con el controlado para obtener el favor de volver a ser designado. Y a esto, obviamente, paridad entre varones y mujeres. Ni hablar. Herramienta de acción positiva. No es el fin, es el medio. El fin es la igualdad entre varones y mujeres en el acceso a cargos electivos y partidarios, pero sobre todo, no solo al acceso, a los cargos de poder. Herramienta paridad, que la misma Constitución la puede colocar como una herramienta de acción positiva. El día que haya más mujeres que hombres en el Superior Tribunal de Justicia de Mendoza, revisamos la medida de acción positiva, ya no hace falta, las mujeres llegan, no hay problema. Eso sí podría estar en el texto constitucional. Medida de acción positiva, temporaria. Todos los organismos de control, todos los organismos de gobierno, con la paridad. Y o para el Ejecutivo Provincial. Universidad Nacional de Cuyo, Asamblea del año 2019, votamos, porque yo soy consejera, votamos la paridad entre varones y mujeres. Hoy tuvimos candidato rectora mujer, candidato rector varón o a la inversa. ¿Por qué no atrevernos a que Mendoza esté en la punta de la igualdad? Y lo exigimos para los 3 poderes del Estado, para los órganos extrapoderes, para las entidades descentralizadas. Y hacemos votos porque en la actividad privada ocurre lo mismo. Con mandato limitado. Los sindicatos, exactamente. Bueno, no sé si te respondí. Muchas gracias. ¡Qué bueno! ¡Qué suerte! No, qué es que bueno. la verdad que es bueno. cierto. Lo que acaba de decir, Qué bueno. hipnotizados. Ajá, mándale un beso, Alejandra. Mándale un beso. Mándale un beso a la Alejandra. Bueno, la verdad que muy bueno, brillante, Gabriela. Gracias, Marcelo. Gracias por plantear Gracias a ustedes. este método desestructurado de la charla, que la verdad que da para dialogar. Han quedado muchas preguntas. Estoy a disposición cuando quieran. Pendientes. Un placer para mí. Y justamente como vamos a seguir en un cronograma que queremos apuntar también al tema de la autonomía municipal a través de los caciques, como decías,
de cada uno de los departamentos. Bueno, vamos a ver cómo hacemos un cronograma para que vengan a opinar sobre ese tema y a ver cuál es la postura. Así que creo que sería bueno también invitarte a vos después para obvio. hacer un cierre Seguro. sobre el tema, pero han quedado muchas preguntas. Sería bueno también por ahí, Marcelo, pensar en estas mismas reuniones, y me ofrezco a asistir, descentralizadas también. Por ahí podemos pensar en ir a Junín. Exacto. En eso estamos trabajando justamente. En ir al BEAR. Sí, sí, sí. Es una muy buena idea y justamente estamos en eso. Así Exactamente, que, por supuesto. bueno, además, claro. Bueno, así que muchas gracias, y aplauso ustedes, a muchas Gabriela. gracias. Y